Hoy quiero que leamos la primera epístola universal de San Juan, capítulo 3. Amén. Gracias a Dios por la asistencia de esta noche. Tenemos una bonita asistencia. San Juan Apóstol, dice ahí. Primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 3. Del versículo 1 hasta el 10 vamos a leer esta noche. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer de forma antifonal para que podamos participar todos y despertarnos o despertar a aquellos que como que vienen un poco cansados, ¿verdad? Un poco cansaditos. Dice la Escritura: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Puede sentarse. Si usted quiere, le dice a su hermano, ahí le van a hablar, si usted quiere. Sí. Y si no, pues usted dígase a sí mismo, hoy te hablan. Sí. Mejor así, ¿verdad? Hoy te hablan. Bueno. Lo primero que quiero que veamos es lo que hace el apóstol Juan en el versículo 1. En el versículo 1, la Escritura nos da un fundamento de nuestra identidad de haber sido salvos en Jesús. Cuando somos convertidos al Señor, tenemos una nueva identidad. Y Jesús dice, ustedes ya no son personas desconocidas, ya no son cualquier gente en la vida, ya no son ni siquiera compañeros, conocidos. Ustedes son más que mis amigos, son mis hermanos, son hijos de Dios, somos coherederos de la gracia. Y entonces hay una nueva identidad en nosotros. Y eso es lo que hace el apóstol Juan en el versículo 1, cuando él dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si hay algo que puede transformar la vida del ser humano y darle una nueva identidad, es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios que llega al punto de transformar nuestra vida, de hacernos seres nuevos y darnos una identidad nueva? Ese es el poder del amor de Dios. Transformar la vida del ser humano, que ha sido la vida vieja, así le llama la Escritura, para darnos una nueva identidad. Y la identidad es hijos de Dios. Y entonces lo que va a hacer San Juan ahora es empezar a hacer una pequeña división. Él va a poner de un lado algo que se llama pecado
y va a poner algo del otro lado, lo que se llama no pecado o ser hijo de Dios. Y él hace una diferencia y él dice, los hijos de Dios ya no los reconocen en este mundo, porque el mundo no conoce a Dios. Entonces, los hijos de Dios como que no encajan y no son bien recibidos en este mundo que vive en pecado. Y usted tiene que estar consciente de esto. Ya he dicho más de una vez en este mismo lugar que como hijos de Dios no podemos encajar con este mundo que tiene un pensamiento diferente al del amor del Padre por nosotros. Y todo aquel que quiera encontrar una manera de conciliar el mundo con los hijos de Dios, no lo va a lograr, porque no se puede, no se puede. Entonces alguien dirá por ahí, sí, pastor, pero tal vez se puede hacer algo para vivir bien en el mundo y también en el evangelio. No se puede, porque los hijos de Dios, dice la escritura, el mundo no los conoce, no los identifica o no los ve como algo de ellos, porque no han conocido, el mundo no ha conocido a Dios. Es diferente, no es lo mismo. Y usted tiene que tener presente eso. Y es a partir de ahí donde el apóstol empieza a hablar en el versículo 2 y nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, en este momento somos hijos de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos de Él. Y aún no se ha manifestado en lo que hemos de ser. Él nos dice, somos hijos de Dios, pero todavía no se completa lo que va a pasar en nosotros. No se ha manifestado del todo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza venidera. La esperanza venidera está enfocada en Jesús. El Jesús que no tiene pecado, el Jesús que es perfecto, el Jesús que tiene, hermanos, en toda su esencia y su persona reunido el amor total que el mundo necesita, pero también tiene en su naturaleza aquello que nosotros aspiramos llegar a tener. Escuchaba la oración de los hermanos que estaban intercediendo aquí. Oro las peticiones que hay aquí. Y muchos están orando porque están enfermos. Y muchos están orando porque hay necesidades de todos tipos, de todas formas. Y entonces, Señor, hay muchos orando por enfermedad para que tú hagas una obra en su salud. Y oramos por eso. Pero el Señor tiene una esperanza para nosotros cuando seamos semejantes a Él. El apóstol Pablo dice que esa transformación o eso que nos espera a nosotros como hijos de Dios tiene que ver con aquella naturaleza transformada en donde lo incorruptible no tendrá más espacio. Nos enfermamos porque nos vamos desgastando. Nos enfermamos porque nuestro cuerpo ya no tiene fuerza para ciertas cosas. Nos enfermamos porque algo empieza a fallar en nosotros, ¿verdad? Porque este cuerpo está vestido de corrupción, dice la Escritura. Y la palabra corrupción es una palabra que nos da a entender que se va desgastando y se va degradando. Nuestro cuerpo no es algo que vaya de triunfo en triunfo cada día. Fíjese, hermano, nuestro cuerpo llega a una edad que en lugar de subir empieza a decaer, porque es un cuerpo que se ha vestido de corrupción, que envejece, que se enferma y que se desgasta. Pero la esperanza que nos da el apóstol Juan es: un día vamos a ser como Él. Cuando Él se manifieste, los hijos de Dios
todavía no han alcanzado la plenitud que Dios ha prometido para ellos, está diciendo el apóstol Juan. Usted ya es hijo de Dios. Usted ya aceptó a Jesús y es hijo del Salvador, es hijo de nuestro Padre. Pero la Escritura le recuerda y le dice: pero usted todavía tiene una esperanza más grande. Es la esperanza de ver el triunfo de Jesús, que se manifiesta para recompensar la vida de aquellos que han decidido vivir para Él. Entonces hay una esperanza todavía para usted y para mí. Y esa esperanza nos mantiene de pie. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no hemos alcanzado todo lo que ha sido preparado para nosotros, es lo que dice el apóstol. Y por eso lo primero que queremos hacer esta noche con este pasaje es recordarle a usted que la vida cristiana es parte de la esperanza, pero que todavía falta la consumación de esta vida que el Señor ya nos ha dado. Y esa es nuestra esperanza. Vivimos anhelando esa fecha. Vivimos con la esperanza de ver al Jesús manifestado y que nos permita ver la gloria de Él, mi querido hermano, con esa promesa que nos recuerda hoy el apóstol Juan. Vivimos para eso. Entonces dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, porque la esperanza es en Dios, en Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Vaya, escuche lo que dice la Escritura. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Así como Él es puro. Y aquí empieza la parte que a veces no nos gusta. Y aquí empieza la parte difícil para nosotros. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa esperanza es para los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios se mantienen purificándose constantemente en la presencia del Señor. Si usted se da cuenta, la frase que se utiliza es: se purifica. No nos dice tanto se mantiene puro todo el tiempo, dice se purifica. Es una acción que se repite constantemente. Es una acción que va pasando en nuestra vida una y otra vez, como dijo el salmista cuando se presenta delante del Señor: lávame más y más de mi maldad. Es una acción en nuestra vida de hijos de Dios, el purificarnos constantemente. Y no hay nada mejor que venir a la presencia del Señor para ser purificados por Él, para ser renovados por Él. Sí, porque dice que guardamos esa esperanza. Hay una esperanza que nos espera, que se va a cumplir, pero mientras esa esperanza llega, todos aquellos que viven en esa esperanza se purifican delante del Señor. Sí, así como Él es puro. La pureza del Señor, versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces aquí hay una contraparte. Primero el apóstol Juan nos dice: todo aquel que guarda esa esperanza se purifica. Pero todo aquel que comete pecado, ¿sí?, vive transgrediendo la ley. Porque lo que hace el pecado es que nos lleva a transgredir la ley. Pero el versículo 5 vuelve a retomar el tema para recordarnos que Él apareció
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Él dice, el pecador constantemente está transgrediendo la ley del Señor y cualquier ley. Constantemente está haciendo algo y está cometiendo delitos. Pero Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y cuando Jesús quita el pecado de un hombre o de una mujer, la Escritura, ¿qué dice el final del versículo 5? Y no hay pecado en él. Hermano, eso solo lo puede hacer el perdón de Jesús. Eso solo lo puede hacer el sacrificio de Jesús. Quitar el pecado del ser humano, quitar el pecado del hombre, quitar el pecado de cualquier mujer en la tierra. Y cuando Jesús quita el pecado, gracias a su muerte en la cruz, no hay más pecado en la vida de un hombre. No apoyamos cuando de repente quieren acusar a alguien por un pecado de la vida pasada. Es un pecado de la vida pasada. Usted ya es renovado en Cristo. Dios ya lo perdonó. A menos que haya hecho algo con la ley, ahí sí se lo va a llevar la ley, hermano, la justicia. Pero los pecados en nuestra naturaleza humana son perdonados por el Señor. Son perdonados por Él. ¿Sí? Y no podemos, hermanos. Dios no nos acusa más por aquello que Él ya perdonó en nosotros. A lo que Él ya dijo, te perdono, no lo utiliza más para chantajearnos. No lo utiliza más para hacernos sentir mal. ¿Te acordás? Ojalá que nunca se te olvide lo que hiciste. Dios no habla así. Dios no utiliza esas formas de chantaje en la vida de los seres humanos. Dios perdona y no se acuerda más. Dios perdona a través del sacrificio de Jesús, y cuando nos ve limpios, nos ve puros, nos ve santificados, porque eso es lo que hace la muerte de Jesús en la cruz. Nos purifica y nos hace hijos de Dios. ¿Qué tal si le da una ofrenda de palmas a nuestro Salvador? Amén. Ahora viene el versículo 6, porque usted ya fue sacado del pecado, lo sacaron del lodo cenagoso, lo santificaron, lo purificaron y lo sacaron ahí. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esto es interesante porque, bueno, pastor, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo es eso de que no pecamos? Pero si todavía no estamos vestidos de incorrupción, ¿puede ser posible eso? Definitivamente no es posible. Pero nuestra inclinación, nuestro corazón y nuestra mente no está inclinado más al deseo del pecado. Y por eso es importante, dice la Escritura, estar purificados. Porque nuestra naturaleza que está corrompida, nuestros deseos y nuestros impulsos siempre van a ser arrastrados o van a permitir o van a desear llevarnos a cometer pecado y a ofender el nombre del Señor. Pero la Escritura dice, aquel que está en el Señor no ama más el pecado. Lo que nos está diciendo es que no se complace en el pecado, porque cuando usted no ha sido lavado con la sangre de Jesús, todavía se complace en el pecado. El pecado es deleite para el pecador. Dice, hoy no he hecho nada, necesito alimentar mi vida pecaminosa. Necesita el pecado.
¿sí? Pero cuando alguien es limpio y ha sido lavado con la sangre de Jesús, su corazón no se inclina hacia el pecado. Su corazón está siempre sujeto y buscando mantenerse en firmeza y en pureza para aquel que es puro, dice la Escritura, como ya lo leímos. Ese es su deseo. Su afán no es pecar, su afán es mantenerse en el camino para el Señor. Ese es su afán. Aunque la Escritura nos recuerda que en cualquier momento usted o yo podemos caer en alguna falla en nuestra vida, pero ya nuestro corazón no se complace en eso. Entonces tampoco aceptamos que nos digan que los hijos de Dios y los cristianos no podemos cometer ningún error en la vida, porque usted se va a equivocar. Se ha equivocado siendo cristiano, y muchas veces, ¿sí? Nos hemos equivocado varias veces siendo ya hijos de Dios, pero eso no ha complacido nuestro corazón, y a eso vamos. No ha sido algo que hayamos celebrado porque nos equivocamos, no, todo lo contrario. Cuando nos hemos equivocado en la vida, hemos sentido tristeza, hemos sentido dolor, hemos sentido angustia, porque nos hemos equivocado y reconocemos que no estuvo bien lo que hicimos, pero ya no encontramos placer en el pecado. No podemos aceptar y tampoco nos podemos jactar en decir: los cristianos ya nunca cometemos errores en la vida. Es la peor mentira que podemos decir, hermano. Sería la peor mentira. No hay evidencia bíblica de que los apóstoles, los discípulos del Señor, no hayan cometido errores en su vida. Cometieron varios errores, siendo ya siervos del Señor. El versículo 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí ya nos va a empezar a dar luz, mi querido hermano. Versículo 8: el que practica el pecado es del diablo. Así de claro, ¿ya? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? En él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Lo que nos mantiene fuertes a nosotros, dice la Escritura, es la simiente de Dios en nosotros. El fundamento, pues, en otras palabras, el fundamento de Dios en nuestras vidas es lo que nos tiene firmes. Y debemos vivir siempre con el fundamento de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios que sustente nuestras vidas. Debemos caminar y vivir en esa línea. Y voy con el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El versículo 8 nos habla de cómo identificar a los hijos del diablo. ¿Qué hacen los hijos del diablo? Practican el pecado. ¿Por qué no dice, hermano? ¿Qué hacen los hijos del diablo? No se anima, ¿verdad? Practican el pecado. Eso hacen los hijos del diablo. ¿Ya? Pero los hijos de Dios practican la justicia. Y dice el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí voy a ir aterrizando, porque dice: ¿cómo podemos identificar a los hijos de Dios
y a los hijos del diablo, 2 puntos. Hay 2 puntos ahí, sí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De quién es entonces? Ya agarró valor un poquito, pero no se anima todavía. Yo siempre hablo y digo que cuando vamos a hablar de la palabra, digamos lo que dice la palabra. Entonces dice el versículo 10 que el apóstol Juan viene hablando del pecado y dice: los hijos del diablo practican el pecado y los hijos de Dios pues siguen al Salvador y viven en pureza. ¿Pero en qué sentido? ¿A qué le está llamando pecado el apóstol Juan aquí? Esa es la pregunta. Porque yo puedo decir, hacer una lista de lo que yo pienso que puede ser pecado ahorita. Yo puedo hacer una lista larga ahorita de lo que yo pienso que es pecado. Pero el apóstol Juan se centra específicamente en alguna cosa. Él dice: todo aquel que no hace justicia. Número 1, que no hace justicia. Y número 2, ¿qué dice? Y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el apóstol Juan aquí, o la palabra del Señor, le llama pecado a todo aquello que es injusto en la vida. Todos esos actos de injusticia en la vida, dice el apóstol Juan, es pecado, si es un acto de injusticia. Y número 2, que no ame a su hermano. O sea, en otras palabras, que tenga actos, que tenga acciones que hieran, que golpeen, que dañen a su hermano. Está cometiendo pecado. La injusticia y el que no tengamos acciones de hermandad con nuestros hermanos, dice el apóstol Pablo, eso es pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si somos hijos de Dios, tenemos que tener una vida justa. Tenemos que tener una vida consagrada al Señor. Cumpla lo que prometa, eso es justicia. Sea justo en las decisiones, eso es justicia. No le dé chance a la corrupción en su negocio, en su familia, en su vida personal, eso es justicia. No deje que aquello que no esté dentro del marco de lo bueno y del bien se apodere de usted en sus acciones de todos los días, porque eso es justicia. El que no practica la justicia no es de Dios, pero el justo es de Dios. Sí. El justo es de Dios. Entonces, tengamos una vida justa delante del Señor. A veces nos exigimos tanto a nosotros para presumir una vida cristiana pura delante del Señor, pero olvidamos las verdaderas acciones de justicia que demuestran realmente nuestra santidad y nuestra pureza de hijos de Dios. A veces le damos tanto realce a cosas tan pequeñas que quizás nos están ofendiendo a Dios. Nos ofenden a nosotros, pero a Dios no. Y hacemos un alboroto por eso, pero nuestras grandes injusticias en la vida los pasamos desapercibidos. Y el Señor dice: el que practica la injusticia no es de Dios. Sea justo. Un hermano que le quiere robar toda la herencia a los demás hermanos no es una vida justa. No es una vida justa.
Se quiere quedar con todo. No es una vida justa. Se quiere quedar con todo el dinero. No es una vida justa. Se aprovecha de todo en la vida. No es una vida justa. Se aprovecha de todas las personas. No es una vida justa. Donde no hay justicia, no está Dios. Donde no hay justicia, no está la santidad y la rectitud de Dios. Y el que no tiene actos de amor con su hermano, tampoco ahí es de Dios. No es de Dios, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, el Señor nos invita a que tengamos una vida justa y a que tengamos acciones o a que tengamos actos de amor o de bondad con nuestro prójimo. Pero otra vez voy a recordar lo que ya he dicho aquí. La Biblia no dice exija actos de amor, o así dice. No dice exíjale a sus hermanos acto de amor. No. La Biblia nos dice ame a su hermano. ¿A quién le está hablando? ¿A su vecino o a usted? ¿Ah? A mi vecino, pastor. No me demuestra amor. No me ama. Yo miro que no me ama. No, la Biblia no está diciendo exíjale amor a su vecino. La Biblia le está diciendo ame a su vecino. Le está hablando a usted. A usted le está diciendo muestre amor a su hermano. A usted le está diciendo. Como dije la otra vez, no le está diciendo al resto de sus hermanos, ya vieron, tienen que amarme, ya vieron, no está diciendo eso la Biblia, está diciendo usted tiene que tener actos de amor. Cosa seria eso, hermano. Porque nos gusta que la palabra exhorte a medio mundo para que haga algo. Porque nos encanta que la palabra del Señor le diga a medio mundo, a todos los que están alrededor de nosotros, que tienen que hacer algo. Pero nunca pensamos que nos está diciendo a nosotros que hagamos algo. Y ahí está nuestro error. Porque la palabra nos está diciendo, el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Le está hablando a usted? ¿Me está hablando a mí? Nos está hablando a todos. Y la manera de mostrar nuestro amor al Señor y a nuestros hermanos es sirviendo. ¿De qué otra manera lo puede hacer? Lo amo, mi hermano, venga, lo amo, que le va bien. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí? No mucho, fue un abrazo, fue un te amo, mi hermano. Son palabras que pueden ayudar en ese momento. Pero cuando usted sirve al Señor, sirviendo a su hermano, entonces hay un amor genuino. Entonces yo le pregunto, ¿qué piensa hacer usted para mostrarle su amor a su hermano este año? ¿Qué piensa hacer este año para mostrarle a sus hermanos